Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alejandro Piñeros, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería de Petróleos y a continuación vamos a hacer una breve presentación, explicación en una serie de videos donde vamos a tocar los temas de control de sólidos, la definición de este, los equipos y las generalidades que este tema conlleva. Bueno, a continuación les vamos a hablar del control de sólidos y de los equipos y generalidades que podemos encontrar en esta temática. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el control de sólidos? Entonces, el control de sólidos es la función más importante en el tratamiento de un fluido de perforación. Este es un proceso donde más que todo es una función preventiva que consiste en mantener en un porcentaje mínimo los sólidos no reactivos de la formación. La continuación de los fluidos de perforación con sólidos perforados es una consecuencia inevitable de las operaciones de perforación exitosa. ¿Qué significa esto? Que siempre en un pozo en un pozo que vamos a estar perforando van a haber sólidos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que tener un control de sólidos porque los cortes y las materiales que vamos a estar sacando del piso siempre van a existir cuando estemos perforando. Por lo tanto, este control de sólidos siempre lo vamos a tener que practicar en una perforación exitosa. El aumento de la concentración de sólidos en un fluido de perforación es un problema para el operador, también para el contratista de perforación y para el proveedor de fluidos. Está bien establecido que el aumento del contenido de sólidos en un fluido de perforación conduce a una menor tasa de penetración. Como podemos ver aquí en la imagen del lado derecho, la cantidad de cortes y la cantidad de materiales que sacamos del subsuelo es demasiado. Por lo tanto, el aumento del contenido de sólidos en un fluido siempre conduce a una menor tasa de penetración, por lo tanto a mayor tiempo de no producción, NPT, y por lo tanto también conduce a que tengamos la necesidad de tener sumamente cuidado con los sólidos para evitar posibles problemas. Entonces, ¿de qué se trata el control de sólido de nuevo? Otros problemas de los que están relacionados con la concentración excesiva de sólidos incluyen, entonces, en general los sólidos también nos generan una gran cantidad de problemas, entre los que se encuentran las fuertes viscosidades de y gel, el alto torque y arrastre, el incremento en los sólidos nos va a hacer que tengamos un alto torque y un alto arrastre. También nos va a generar una pérdida de circulación causada por una mayor densidad circulante equivalente, SD. En nuestro sistema hidráulico de perforación va a ser menos eficiente, como lo podemos ver aquí en la imagen derecha, que es una breve explicación, un diagrama de la hidráulica de perforación. La variación y desgaste de los extremos del fluido de la bomba van a presentar daños, van a presentar desgastes. Y aquí, como podemos ver en la imagen del lado derecho, también nos puede generar daños en las bombas y en las máquinas que utilizamos para transportar nuestro lodo. La pérdida de producción causada por daño en la formación debido a la invasión del filtrado de sólidos. Entonces, estos sólidos nos van a generar una invasión y un filtrado que nos van a generar una pérdida de producción porque nos van a generar canalizaciones, entre otras cosas. Otra de las problemas más, digamos, significativos es la posible pega tubería causada por pérdida de filtrado. Como lo puedes ver aquí en la imagen del lado derecho, es una breve explicación gráfica de cómo los sólidos que estamos extrayendo del pozo, si no lo extraemos correctamente, pues nos puede generar un atascamiento de la tubería, como lo podemos ver aquí con la tubería y los sólidos a ambos lados de esta, y nos va a generar que nuestra tubería se queda pegada, generándonos pérdidas en cuanto a costos, pérdida de tiempo y muchos problemas en la etapa de perforación. Pobres trabajos de cemento causados por exceso de tortas de filtración también es otro de los problemas que podemos encontrar. Generación de residuos de perforación excesivos.
y mayores costos de mantenimiento de los fluidos de perforación, precisamente porque al tener una mayor cantidad de sólidos en nuestros fluidos de perforación vamos a tener que hacer una mayor, un mayor mantenimiento para que le podamos extraer esos sólidos, podamos separar los sólidos del fluido de perforación y asimismo evitar posibles problemas. Bueno, ahora a continuación les vamos a hablar de los tipos de sólidos con este breve diagrama que tenemos aquí en la presentación. Entonces los sólidos se dividen en dos grupos, los sólidos reactivos y los sólidos no reactivos. En los sólidos reactivos encontramos los sólidos de baja gravedad específica, dentro de los cuales también se dividen en dos, en los agregados y en los de la formación. Entonces en los agregados podemos encontrar la bentonita, que son los sólidos que nosotros agregamos como tal al fluido de perforación, al lodo de perforación, y los de la formación son los que podemos obtener al perforar la formación, como lo es la arcilla. Entonces, más que todos los sólidos reactivos se caracterizan por ser de baja gravedad y tener cargas eléctricas. De acuerdo, estos sólidos arcillosos alcanzan el tamaño coloidal cuando están totalmente hidratados y son los únicos que pueden formar, en dado caso, digamos, revoques lisos, delgados, flexibles de baja permeabilidad y altamente compresibles que pueden facilitar, en dado caso, el control de filtrado. Estos también incrementan las propiedades reológicas del fluido y en consecuencia pueden mejorar la capacidad de limpieza y suspensión. Estos sólidos, la mayoría de los casos, se pueden encontrar en porcentajes elevados y pueden causar la floculación del fluido. Y para este tipo, digamos, de eventos, lo podemos tratar mecánicamente utilizando centrífugas de altas revoluciones. Estos equipos los vamos a ver más adelante. Entonces, más adelante vamos a poder explicar, digamos, cómo funciona cada equipo. En cuanto el otro grupo en el cual se dividen los sólidos, que son los sólidos no reactivos, también lo podemos dividir en baja gravedad específica y alta gravedad específica. En la baja gravedad específica encontramos los sólidos indeseables y en los cuales están los de la formación, como son los cortes, las arenas y los sedimentos. Estos sólidos no poseen cargas eléctricas y pues bueno, en general estos sólidos son los que me presentan, los indeseables son los que me presentan los problemas que ya anteriormente vimos, como disminuir la tasa de penetración, el ROP, entre otros problemas que me generan aumento de costos, que fueron todos los que ya vimos anteriormente. En cuanto a los de alta gravedad específica, encontramos los deseables, que en estos se encuentran son los agregados. En los agregados está la varita, que en este caso la varita es un sólido que podemos introducir en el lodo para obtener beneficios. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la varita en general es un sólido también no reactivo a alta gravedad que se puede ser clasificado como sedimento. Entonces hay que tener en cuenta, es deseable siempre que no se encuentre en tamaño ultrafino o coloidal, porque puede causar severos problemas de floculación, sobre todo en fluidos muy pesados. La varita es un producto que se utiliza como material densificante y, de acuerdo a la API, deben tener una gravedad más o menos específica de 4.2 LPG. ¿Qué más podemos decir? En los indeseables, también se me faltó decir algo. Estos sólidos están presentes desde que se inicia hasta que se finalice la perforación y no existe mecanismo alguno que los remueva en su totalidad. Lo que podemos hacer es disminuir el porcentaje que se encuentra en el lodo, pero en definitiva no podemos eliminar todo el porcentaje que se encuentra de esos sólidos indeseables en el lodo. La gracia es tratar de disminuir la mayor cantidad posible.
Mm, la arena es el prototipo de los sólidos no reactivos de formación y es muy abrasiva y tiene una gravedad específica por medio de 2.6. Siempre es indeseable, pero realmente causa problemas cuando se excede el porcentaje mínimo requerido de acuerdo con la densidad del fluido. Este tipo de sólido nunca debe exceder un porcentaje mayor al 10% en el sólido, en el lodo de perforación. Por tal razón debe ser removido de forma rápida y eficiente para evitar que se fraccione y se disperse durante la circulación. De lo contrario será más pequeño, por lo cual incrementará su área superficial y en consecuencia los problemas operacionales. Por eso es que tenemos que tener sumamente cuidado con esos sólidos no indeseables. Mm, bueno, en general este es el diagrama explicado, digamos, a grandes rasgos. En la determinación de sólidos, las normativas API 13B y 13B2 describen los procedimientos para los ensayos físicos y químicos a los fluidos base agua y base aceite. De estos ensayos, la densidad, el porcentaje de sólidos y líquidos y el MBT, que es una prueba química, son los utilizados en el cálculo y en el análisis de los sólidos. La clasificación API y el tamaño de los sólidos la podemos ver aquí en el lado derecho, en la gráfica aquí del lado derecho. Es una breve clasificación donde podemos ver que los coloidales tienen un tamaño en micrones menor a 2. El ultrafino va de 2 a 44 micrones. El fino va de 44 a 74 micrones. El medio va de 74 a 250 y el intermedio va de 50 a 250 para arriba en cuanto a tamaño. Es una clasificación API de los sólidos y respecto a este tamaño podemos, digamos, identificar qué tipo de sólido podemos tener en el lodo y qué tipo, digamos, de mecanismos podemos utilizar para cada tipo de tamaño. Los métodos de remoción de sólidos. Entonces los sólidos perforados pueden ser removidos del sistema de circulación por tamizado, asentamiento o mediante equipos mecánicos. El tamizado es es uno de los primeros métodos que se utilizaron y que se utilizan ahorita, y consiste en la relación de partículas mediante el uso de mallas de diferentes mesh y el asentamiento y la precipitación de la partícula según su gravedad y tamaño. El uso de mallas la vamos a ver más adelante, vamos a hacer una buena explicación de este tipo de mecanismo de control de sólido, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, el control de sólido se puede resumir en dos mecanismos principales, químico y mecánico. El control de sólidos en general lo podemos dividir en dos, en químico y mecánico. Estos son, digamos, los dos principales grupos en los cuales podemos dividir estos dos mecanismos. La remoción del sólido se ocurre en primera instancia por un proceso de coladura o tamizado, como yo lo he dicho, y parte del porcentaje de sólidos que pasa a través de las mallas precipita por gravedad en la trampa arena, donde según sus instancias se remueven por sólidos de asentamiento. Entonces, en general, los sólidos, el método de remoción de sólidos utiliza varios mecanismos para tratar de eliminar la mayor cantidad de sólidos posibles, como les estaba diciendo. Entonces, los sólidos son removidos del sistema de circulación por un proceso de centrifugación. De los métodos de remoción de sólidos, el método mecánico es sin lugar a duda el método más eficiente y económico para solucionar un problema de sólidos. Entonces, en general, el método mecánico es el más útil y el más económico en cuanto a su remoción de sólidos. Es por eso que es altamente recomendado. Ahora bueno, a continuación le vamos a hacer una breve introducción a las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son un equipo provisto de un impeler o rotor, un eje y una cubierta o carcasa que descarga fluido por fuerza centrífuga. Una máquina centrífuga es una pieza del equipo de control de sólidos usada para purificar fluidos de perforación de petróleo y gas. Aquí vemos unas breves imágenes donde nos muestran los diferentes tipos de bombas centrífugas que podemos encontrar. Las bombas centrífugas son utilizadas en los taladros de perforación para alimentar a los desarenadores y a los desilter. Las bombas centrífugas dependen de la velocidad de cimentación para concentrarse y separar los sólidos de fluido de perforación. La velocidad de asentamiento se escribe matemáticamente por la ley de Stokes, que es la ecuación que vemos aquí en el lado derecho. Y lo que la ley nos dice es que las partículas de mayor masa se eliminan más fácilmente que las de partículas de menor masa. Aquí podemos ver la ecuación donde la velocidad de asentamiento, settling velocity, es igual al diámetro, al diámetro de la partícula al cuadrado
por la densidad de la partícula menos la densidad del líquido, todo, todo eso por la aceleración o la fuerza G, y todo eso lo vimos por nuestra viscosidad del líquido. Nuestra fuerza G y una mejor explicación de las bombas centrífugas y cómo funcionan la vamos a ver más adelante, y de esta manera vamos a poder entender mejor cómo es que funcionan estos equipos específicamente este equipo de control de sólido. Bueno, buenas tardes. A continuación les vamos a hablar sobre el equipo de control de sólidos. Em, Mi nombre es Isabel Ángel, estudiante de la Fundación Universidad de América, estudiante de Ingeniería de Petróleos, octavo semestre. La asignatura es Laboratorio de Lodos y Cementos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la determinación de sólidos. Esto es una norma de la API RP13B1 y la 13B2. Bueno, la determinación de sólidos depende de dos, por los ensayos físicos y los ensayos químicos. Los ensayos físicos tienen dos pruebas, de la densidad y porcentaje de sólidos y líquidos. Y los ensayos químicos tienen la prueba de azul de metileno o MBT. Bueno, los ensayos físicos, la prueba de densidad es una balanza que debe tener una presión de más o menos de 0.1 LPG y esta se calibra con el agua. Los pasos, acá podemos ver los pasos para hacer la siguiente prueba. Otra prueba son los ensayos físicos, porcentaje de sólidos y líquidos. Bueno, como lo dice, es saber la cantidad de sólidos y líquidos en un fluido de perforación. Acá también podemos ver los pasos para hacer esta prueba. Bueno, para hacer esta prueba hay que tener en cuenta que se necesita un equipo especial y el equipo es llamado retorta, que tiene que tener una capacidad de 10, 20 o 50 centímetros cúbicos y una camisa externa de calentamiento. El funcionamiento de este es colocar en una cámara de cero un volumen determinado de muestra y calentar hasta que los componentes líquidos se evaporen. Estos vapores pasan a través de un condensador y posteriormente son recogidos en forma líquida en un cilindro guardado. El volumen líquido se mide en porcentaje y el resto de los sólidos suspendidos o disueltos se determina por diferencia. Ahora pasaremos a los ensayos químicos, que es la prueba de azul de metileno. Esta prueba de azul de metileno determina la concentración total de sólidos reactivos presentes en los fluidos, pero estos fluidos ya solo van a ser base agua. Para esta prueba se necesitan los siguientes materiales: agua oxigenada al 3%, ácido sulfúrico, solución de azul de metileno, papel filtro Wachmann, un frasco de Lemeyer de 250 centímetros cúbicos, una pipeta de 10 centímetros cúbicos, un calentador y me salté la jeringa de 1.0 centímetros cúbicos y una varita de agitación. Y aquí podemos ver los pasos para que se haga esta prueba. Bueno, y aquí les podemos dejar la bibliografía de donde sacamos toda esta información. Bueno, a continuación vamos a dar una breve descripción del desarenador. Es un equipo de control de sólidos que es diseñado para remover arena. Este aparato puede estar formado por 1, 2 o 3 conos, generalmente de 10 a 12 pulgadas de diámetro. Acá podemos observar que hay 2 conos.
Cada cono procesa aproximadamente 500 galones por minuto y debe estar en capacidad de procesar el 125% de volumen total en circulación. La cantidad de conos que integra un desarenador se toma como base al caudal máximo a usar durante la perforación del hoyo superficial. Y es por ello que la mayoría de los taladros tienen instalados desarenadores de 2 conos, como aparece en la imagen. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre las centrífugas de decantación. Estas centrífugas son un equipo de control de sólidos que remueven sólidos por centrifugación. Esto está conformado por un tambor bowl de acero inoxidable y un transportador helicoidal. Bueno, el funcionamiento de estas centrífugas es el siguiente. El fluido entra por un lado de la descarga sólida. Cuando este fluido entra debido a la RPM que va girando el bowl, se genera internamente una fuerza centrífuga, lo cual lo experimenta el fluido, lo que permite separar la fase sólida de la fase líquida. El estado de humedad y secado de los sólidos. Bueno, esto significa que cada vez, si la RPM es muchísimo mayor, hace que los sólidos salgan más secos. Si es mucho menor, lo que hace que los sólidos no salgan tan secos. Bueno, la fuerza G. La fuerza G de una centrífuga es función solo de la RPM del bowl y se calcula mediante la siguiente ecuación. Acá la podemos observar. Una mayor velocidad del bowl genera una alta fuerza G y acelera el proceso de sedimentación. Los resultados que se generan con esta fuerza G es descarga líquida más rápida, sólidos más secos y mayor fuerza de deslizamiento. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los tipos de centrífuga. Centrífuga de baja, centrífuga de alta, centrífuga de alto volumen y centrífugas secadoras. Las centrífugas de baja. Este tipo de centrífugas descarta aproximadamente el 40% o más del fluido procesado, porque más o menos un 25% de la varita antes de entrar en circulación. La centrífuga alta. La centrífuga alta, al perforar con fluido desinficado o no, es decir, con o sin varita carbonato, se recomienda tener disponible una centrífuga de alta para solventar problemas de floculación causados por los sólidos ultrafinos. Este problema es grave, sobre todo cuando se perfora con fluidos pesados. Centrífuga de alto volumen. Esta centrífuga pueden procesar caudales entre 250 y 300 GPM, con densidad de 9 libras por galón, y se utilizan normalmente para tratar fosas de desechos en control ambiental. Ahora la centrífuga secadora. La centrífuga secadora actualmente se usa para que carecen de vibración y funcionan con manchas de diferentes tamaños. Este tipo de centrífuga trabaja normalmente a 1100 RPM y tiene una ventaja de recuperar más del 50% del fluido tratado.
Listo. Ahora, caudal procesado según el peso del fluido. Para, para lograr las ventajas que ofrecen las centrífugas como equipo de control de sólidos, es muy importante ponerlas a trabajar con su capacidad real de procesamiento. Acá en esta tabla que se muestra, se observan los caudales procesados por diferentes tipos de centrífuga, de acuerdo a la densidad del fluido. Bueno, y por último vamos a hablar del gasificante. Este equipo, aunque no forma parte de los equipos de control de sólidos, ayuda a mejorar la eficiencia al remover el gas del fluido cuando está presente. Este debe procesar un volumen mayor a la tasa de bombeo para evitar la recirculación del gas y debe succionar del comportamiento continuo a la trampa de arena y descargar en el siguiente compartimiento. El gas disminuye considerablemente la densidad del fluido y afecta por cavitación las bombas de lodo y las centrífugas de almacén a los hidrociclones. Cuando hay problema con gas, es recomendable bajar la reología del fluido para facilitar el desprendimiento de las burbujas y mejorar de esta manera la eficiencia del desgasificador. Una manera para saber la eficiencia o para verificar la eficiencia de este es pasando el fluido en la solución y descarga el equipo de una manera que si la diferencia de densidad es mínima indica baja eficiencia y si es alta todo lo contrario. Y acá podemos ver una imagen de este equipo. Mi nombre es Angélica Gutiérrez de la Universidad de América y ahora vamos a continuar con los equipos de controles de sólidos. Vamos a empezar con la zaranda o shale shaker, que este es el equipo principal que integra el sistema de control de control de sólidos, y de su eficiencia depende el buen proceso del control de sólidos que va a partir de esta. Es el único que procesa todo tipo de fluido con o sin peso y que separa partículas basándose en su peso y tamaño. La zaranda o shale shaker debe funcionar desde el principio de una manera eficaz para poder tener una máxima recuperación del fluido costoso, para poder tener un máximo descarte de sólidos limpios y secos del fluido, para reducir los gastos adicionales que este conlleva y para tener un mínimo daño de los equipos de agua abajo. Continuando, pues el volumen de los procesos y la capacidad de separación depende principalmente del motor, la zona G y de la retención de las mallas. Estos principalmente, en los motores se debe principalmente su funcionamiento, el buen funcionamiento y el procesamiento de los shale shakers para poder separar bien las partículas sólidas de las del fluido, y la fuerza G es la relación de la capacidad que tiene la zaranda para desplazar el fluido de las partículas que quedan sobre la malla. En esto se puede encontrar la amplitud y la embolada, que la amplitud es el desplazamiento que debe tener una partícula, que tiene una partícula desde el inicio hasta el punto máximo de desplazamiento, y la embolada es el doble de la amplitud. Pueden haber sistemas circulares o elípticos, y en los circulares la amplitud es la que es el radio del círculo y la embolada es el diámetro, pero en una elipse la amplitud va desde el centro hasta el punto máximo y la embolada es de punto máximo a punto máximo de la elipse. Las mallas es el principal componente de una zaranda, el cual es un tamizado, y dependiendo de la cantidad de sólidos que yo quiera extraer del fluido, voy a tener diferentes tipos de mallas.
Para seleccionar una malla adecuada es importante tener en cuenta el caudal de la taza de la bomba, la densidad del peso del fluido, la viscosidad plástica, el diámetro del hoyo, la tasa de perforación y el tipo de la formación. Para el tamaño del el mesh es la cantidad de orificios que tiene la malla en un pie lineal, en una pulgada lineal, perdón. Entonces, debido a esto, si se tiene una malla muy fina, se van a tener mayor cantidad de sólidos en la superficie, pero su durabilidad va a ser menor que con una malla gruesa, que pues van a caber más sólidos entre sus orificios, pero su duración va a ser mucho mayor. El punto de corte es el término que tiene una relación entre la partícula y la malla. Los micrones es la medida en la cual se mide cada una de las partículas, entonces este sería su punto de corte. Una malla tendría la capacidad de dejar pasar un sólido aproximadamente, por un ejemplo, de 97 micrones, entonces este sería su punto de corte, ya que un sólido mayor a 97 micrones no va a poder atravesar esto. La conductancia es el término relacionado con la permeabilidad de la malla y es la capacidad que éste tiene para procesar los diferentes fluidos. La conductancia se disminuye debido a que tuvo que ser la malla reparada por silicón o por unos tapones, o debido al soporte en los cuales esta descansa. Existen mallas piramidales, que son las que se les da mayor uso hoy en día, ya que tienen múltiples ventajas, de las cuales está mayor área superficial, mayor capacidad de procesamiento, mayor y mejor distribución de los sólidos, mayor recuperación del volumen líquido, mayor porcentaje de descarte del sólido seco y menor desgaste de los tejidos, debido a que las vibraciones en una malla piramidal, todos los recortes o los sólidos van cayendo en esta parte, en la parte inferior de la malla, entonces esto va quedando libre para que el fluido pase y pueda haber una mayor limpieza. El ángulo de inclinación de las arandas es importante dependiendo del fluido, de la parte de la formación que el fluido me esté llegando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo unas arenas, la inclinación apropiada para las arandas es de 2 a 4 grados, pero si estoy en arcillas es de menos 2 grados a 2 grados. Cuando tengo una inclinación mayor a 3 grados, se pueden empezar a acumular los diferentes sólidos en la parte baja de la zaranda y puede haber pues una obstrucción en este punto. Los hidrociclones son otro tipo de control de sólidos, los cuales consisten en un cono y todo su mecanismo va a través de la centrífuga. ¿Qué pasa? Que el fluido, el funcionamiento de los hidrociclones es que el fluido es conducido por presión al cono, es conducido al cono a través de presión y de una forma tangencial, lo cual hace que las partículas más pesadas se vayan al borde, a la parte externa del cono, lo cual después van a ir generando que este vaya cayendo y vaya quedándose al inferior del cono y este va siendo desechado, y las partículas más pequeñas y con menor peso se van quedando en el centro y estas van a ser desechadas por la parte superior del hidrociclón. Su capacidad de procesamiento y la presión de trabajo están directamente influenciadas por el diámetro interno del cono. La capacidad es directamente proporcional al diámetro interno, pero la presión es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el diámetro interno del cono va aumentando, la presión va a ser menor, pero su capacidad de procesamiento va a ser mayor. El desilter es otro equipo de control de sólidos, el cual remueve partículas desde 2 micrones hasta 74 micrones. Su capacidad de procesamiento depende exclusivamente de la cantidad de conos que integran al desilter. Y el limpiador de lodo o mud cleaner es una función básica de mallas, las cuales van a pasar a través, el fluido va a pasar a través de las mallas, el fluido que fue descartado del desilter va a pasar por unas mallas con diferentes mesh, normalmente es de 210 mesh, y esta va a generar como un tamizado, lo cual me va a separar la varita y los carbonatos de los diferentes sólidos de perforación, y los cuales me va a generar quitar las impurezas de mi lodo, pero sin que se pierda su densidad. Este equipo tiene gran capacidad de procesamiento y
es utilizado frecuentemente para recuperar las fases líquidas costosas de un lodo. Bueno, al final de esta breve explicación de lo que se trata el control de sólidos, la definición, generalización y una breve explicación de cómo funcionan los equipos, consideramos que la nota que nos deberíamos sacar es 5, ya que nos dedicamos bastante tiempo a la correcta investigación y al correcto manejo de la información para poderles presentar de la manera más clara y más simple la información para que pudiera ser entendida por todo aquel que viera este video. Muchas gracias.